Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es Brian Rojas. Brian Rojas fue compañero de economía en la Universidad Nacional. Él también es un magíster en finanzas, tiene amplia experiencia en el sector financiero. em, es creador de contenido, tiene sus canales en YouTube e Instagram muy importantes sobre educación financiera. Él ahora también se describe como entrenador financiero y está justamente acá porque le contaba que bueno, que muchos posgrados son una inversión grande en tiempo, como ya sea una maestría puede durar mínimo 2 años, a doctorados que son mínimo 4 años, hasta 10 años algunos. Y hay muchas cosas que uno podría hacer aún con pocos montos de dinero, incluso ideas de cómo ahorrar e incluso invertir y también contemplar la posibilidad de, ¿por qué no?, como alguna libertad financiera a mediano plazo. Entonces, la primera pregunta que tengo justo para él tiene que ver con esto, como le estás hablando a estas personas que o están pensando en hacer un programa de este tipo, que será de varios años, o a personas que ya están estudiando. Entonces, ¿cuáles son tus consejos sobre ahorro y sobre inversión de pronto con montos bajos? Gracias. Bueno, Sofía, mil gracias por la invitación, por estar aquí con todas, todos y todes aquí que nos estén escuchando y viendo aquí por estas espectaculares redes. Entonces, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Bueno, con respecto a tu pregunta, creo que hacer un estudio de posgrado, maestría, doctorado, nacional o internacional, yo creo que conlleva primero una gran responsabilidad no solamente por, obviamente, ser admitido y todo el proceso que esto lleva, que genera amplio estrés, sino realmente gran parte de lo que se busca en estos programas es, pues, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a pagar y qué va a pasar después, ¿cierto? Entonces creo que esas preguntas que nos hacemos y que nos hemos hecho en algún momento cuando hemos querido hacer un estudio de posgrado, siempre se nos vienen a la cabeza, al igual que, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Porque muchos en un momento piensan, pues para mejorar mis condiciones económicas, tener más oportunidades laborales, mejores ingresos y otras oportunidades que se puedan llegar a abrir. Entonces yo creo que la recomendación principal es preparación. La primera es una parte, una preparación financiera, ¿sí? Obviamente las personas se preparan académicamente, obtienen sus cartas de recomendación, todo el proceso, pero la parte de preparación financiera nunca hay que descuidarla y por eso yo hablaría de tres momentos, el antes, el durante y el después. ¿Listo? En el antes, hay personas que hacen el doctorado o sus estudios de maestría después de cierto tiempo de experiencia laboral. Incluso en algunos posgrados piden eso. O sea, si tú quieres hacer una maestría, un MBA, no puedes hacerte inmediatamente a hacerlo, sino que necesitas un tiempo. Pero si eso está en tus metas y está en tus objetivos, yo diría que desde el antes, desde el momento que ya lo empiezas a planear, empieza a organizarte financieramente para eso. ¿Listo? ¿Y cómo sería esa organización? Por ejemplo, un plan de ahorro programado con inversión. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No es solamente poner el marranito, ¿sí? No es empezar a poner tus recursos, no importa el monto, obviamente, sino que empieces a poner algo, sino que hay que pensar que vas a hacer un programa de maestría o doctorado en un año, en 2 años, en 3 años. Entonces, la idea y la primera recomendación sería empieza a ahorrar y obviamente montos ya interesantes porque sabes que vas a tener que depender prácticamente de tus ahorros por un año, 2 años, 5 años o hasta más, dependiendo de los programas. Entonces, yo sí recomendaría montos de ahorros significativos por ahí del 30 al 50%. No dice, ¿es muy difícil? No, realmente no lo es, porque si tenemos un sueño, podemos empezar a organizarnos financieramente. Por ejemplo, hay personas que siguen viviendo con sus padres porque saben que vivir fuera de casa es muy caro. Entonces, hay estrategias que se pueden llegar a hacer para poder disminuir bastante los gastos. Pero cuando digo un ahorro con propósito y un ahorro con inversión, es no poner la plata en una cuenta de ahorros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo tienes en una cuenta de ahorros tradicional, te va a estar pagando una tasa de interés del 1 o 2%. Y por ejemplo, una persona que a hoy está viendo sus ahorros, pues la inflación se lo está comiendo, ¿sí? Porque con una inflación de este año máximo que tuvimos casi el 14% y ahora estamos hablando del 13% y de pronto llegamos al 8%, ¿sí? En las mejores estimaciones,
pues es muy complicado que tus ahorros te soporten nomás la pérdida del valor del dinero por la inflación. Entonces yo sí diría, mira, hay muchas estrategias para que puedas poner a producir ese dinero. Estrategias como poner un CDT a un año. Sabes que te vas a ir en un año. Entonces empiezas cada mes a abrir, por ejemplo, un CDT, ¿sí? Y eso te da una rentabilidad que dependiendo el monto, dependiendo el plazo, puede ser por lo menos interesante para ganarle en algo a la inflación y que no pierda tu dinero ese poder adquisitivo. Entonces sería como las primeras estrategias. Ya tienes otras, unos fondos de inversión, por ejemplo, de bajo riesgo, porque de pronto necesitas el dinero en algún momento. Entonces yo sí diría, mira, hay alternativas que puedes poner a hacer inversiones allí. Y también algunos planes de ahorro programado que pudieran llegar a brindarte algún tipo de rentabilidades. Hay algunas entidades que te permiten hacer eso. Decía lo de las cuentas de ahorro, pero por ejemplo, hoy en día hay algunas cuentas de ahorro que también son muy específicas y algunas muy especiales que te dan más o menos una rentabilidad. Hoy en día encuentras algunos que dan rentabilidad del 7, 10, 12%. Entonces, pero es buscarlo, ¿sí? Es de pronto no quedarnos con, sí voy a ahorrar, pero lo dejo en mi cuenta de ahorros de toda la vida, donde mi mamá me llevó a abrir la cuenta. Entonces, ese tipo de cosas diría que. Entonces, yo creo que las primeras cosas que uno tiene que hacer realmente es una planeación y prepararse para eso. Lo segundo es, yo creo que hay personas, y ahí somos muchos que en algún momento nos tocó de pronto hacer esos estudios eh, de posgrado, maestría, especializaciones, doctorados, cursos, y toca endeudarse, ¿sí? Entonces, ese endeudamiento casi todo el mundo lo hace, o ICETEX, o Colfuturo, o, por ejemplo, una financiación con alguna entidad financiera local o internacional. Algunos obviamente tratan de buscar sus becas, ¿sí? Pero no necesariamente, pues, todos lo van a poder acceder y, pues, las becas son limitadas, ¿no? Entonces, muchas de las personas lo que tienen que hacer es buscar financiamiento. Entonces, la recomendación es ahí, cuida tu puntaje crediticio, ¿sí? Si tienes buen puntaje crediticio, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar, primero, más oportunidades de financiamiento, ¿m? Y segundo, mejores tasas de interés. Y aquí volvemos. Si sabes que tienes que recibir unos ingresos futuros, ¿sí? O te vas a endeudar para después, con tu salario proyectado, después de que vuelvas de hacer tu posgrado, pues estás esperando recibir un ingreso, ¿cierto? Y con eso pagar tu crédito o algo por el estilo. Entonces, si tienes un buen puntaje crediticio, preferiblemente mayor a 800 en el caso de Atacrédito, ¿esto qué oportunidades te va a brindar? Te va a brindar la oportunidad de que puedas llegar a obtener mejores opciones de financiamiento, más plazo, mejor tasa de interés. ¿Por qué? Y hasta algunas de las entidades financieras, por ejemplo, te permiten tener periodos de gracia, ¿sí? Para ese programa que vas a hacer, donde, por ejemplo, solamente pagas intereses o donde, por ejemplo, tienes un tiempo, como en el caso de ICETEX, que mientras te vas, pues puedes volver y solamente pagas ciertos montos después o durante, dependiendo del programa que tú estés. Entonces, esto es viable, pero imagínate una persona que quiere hacer los estudios en el exterior. Va al ICETEX y le dice, listo, yo quiero presentarme. Tiene la admisión y le dice, no, no, no le podemos dar su crédito beca porque está reportado en data crédito. Mira, ahí, ¿qué va a hacer? Le toca empezar a buscar otras fuentes de financiamiento, le toca buscar algo mucho más caro o hasta de pronto retractarse por un error que muchas veces los podemos evitar si hacemos las cosas con planeación e inteligencia. Entonces, es lo que me refiero con, mira, si sabes que necesitas financiación, empieza a prepararte para eso. Cuida tu puntaje crediticio, conócelo primero antes que todo, ¿sí? Y hay muchas formas en que puedes conocer tu puntaje crediticio gratis, por ejemplo. Hoy en día hay una aplicación que se llama Soy Yo, donde tú la puedes conocer desde tu celular, gratis. Entonces, imagínate, ahí ya te estás ahorrando casi 20.000 pesos solamente por hacer la consulta y te puedes ahorrar un montón de dinero si ahí te das cuenta, por ejemplo, que sí está reportado. ¿Y cómo así que estoy reportado? Sí, las personas siempre están reportadas positiva o negativamente. Pero cuando hablamos de reporte negativo es que, por ejemplo, y pasa mucho hoy en día, fue estafada, ¿sí? Le sacaron con la cédula, le sacaron un plan de celular, un plan de televisión, cualquier cosa, y no pagaron y la persona no sabía, ¿sí? Y es el mejor pagando, pero tenía ese reporte negativo. ¿Y qué pasó? No sabía y le afectó su plan para poderse ir a estudiar porque necesitaba el crédito. Entonces, fíjate que si se hace con planeación, si se organiza, si nos programamos, es sencillo. ¿Qué más recomendaría dependiendo obviamente del nivel de organización que se tenga? Que pueda empezar a invertir. ¿Listo? Porque imaginémonos un posgrado, tú que hiciste el doctorado, ¿cierto? Son bastantes años estudiando,
¿cierto? Donde uno generalmente, pues sus ingresos es para sobrevivir y de pronto le queda algo si es juicioso, ¿no? O si la beca es muy buena. ¿Qué va a pasar en esa época? Pues en esa época es prácticamente un tiempo muerto del ingreso, ¿sí? Y, por ejemplo, de cotizar salud y pensión. Entonces, lo que yo diría es, si tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer una inversión, preferiblemente que se pueda llegar a pagar sola, y una de las que yo mencionaría es, por ejemplo, una inversión inmobiliaria. En 2 años, puedes, por ejemplo, pagar la cuota inicial, sacas el crédito y si hiciste bien unos números, podrías ponerlo a alquilar y se va pagando poco a poco o tendrías que poner montos mucho más pequeños para poder seguir manteniendo ese patrimonio. ¿Sí? Entonces, fíjate que la persona se puede ir, se va a sus 2, 5 años, dependiendo del programa, pero sigue construyendo patrimonio, sigue teniendo vida crediticia en el país, ¿sí? Y eso es importante porque muchas personas se van y cuando vuelven es como si nunca hubieran estado, ¿sí? Porque el sistema ya no los reconoce. Dicen, pero ¿y usted quién es? Ah, no, acaba de regresar del exterior. Bueno, pero usted no tiene vida crediticia. Entonces, no, tiene que empezar como si hasta ahora estuviera arrancando, ¿sí? Porque ya no hay información sobre esta persona, ¿sí? Eso generalmente después de cierto tiempo se borra. Entonces, fíjate que si la persona se organiza, puede ahorrar, puede encontrar financiamiento con mejores tasas e incluso podría llegar a invertir. Pero esas inversiones, como menciono, yo recomendaría inversiones que podrían llegar a mantener su capital durante cierto tiempo, ¿sí? Y que al momento en que vuelva ya tenga algo con lo que pueda seguir surgiendo y generando esa libertad financiera que efectivamente estamos mencionando. Entonces, en caso de que se pueda llegar a hacer ese plan de inversión, si de pronto a la persona no le interesa finca raíz, pues empezar a poner algo de dinero en fondos de inversión colectiva. Hoy en día hay dólares digitales, hoy en día hay crowdfunding, o sea, hay un montón de opciones con muy poco dinero, ¿sí? Que es también alguien me dice, no, pero es que obviamente sé que un posgrado es mucho dinero, ¿sí? Pero también inversión es posible hacerla con muy poco dinero hoy en día. Entonces, ese sería como el antes, ¿sí? Ahora en el durante. ¿Sí? En el durante yo sí recomendaría mucho que se analizara la posibilidad de seguir cotizando salud y pensión. ¿Listo? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si una persona se va 5 años, ¿m? Pues imagínate, aquí como en Colombia, en la gran mayoría de países, hay una serie de requisitos que debes cumplir para una pensión. Y uno de los requisitos que algunos piden es semanas cotizadas, ¿sí? Y si una persona se va 5 años, pues son 5 años que nunca cotizaste semanas. ¿M? Entonces, pues obviamente vas a tener que esperar más tiempo después para poderte pensionar, o los montos de pensión van a ser menores, o si tienes un accidente y justamente llegaste recién del país y ya no te cubre tu seguro educativo, ¿qué? Pues tienes por lo menos eh, tu, tu acceso a la salud que tú mismo estabas pagando, ¿listo? Y realmente tú puedes empezar a cotizar con el salario mínimo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay posibilidades de seguirlo haciendo, sigues manteniendo tu salud y tu pensión. Si venías haciendo inversiones, obviamente como la vida ya es prácticamente controlar mucho los gastos, podrías mantener ese capital y por el efecto del interés compuesto, dependiendo de las inversiones, ese capital se puede seguir multiplicando. Entonces, fíjate que el antes y el durante pueden estar allí vinculados. Y el después es, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En el después es un proceso de vinculación otra vez al sistema financiero y al sistema económico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, puede llegar a tener todavía su tarjeta de crédito durante el periodo que se vaya, yo se lo recomendaría, pero con una condición, y es que no pague cuota de manejo, ¿sí? Si hoy en día hay muchísimos bancos, muchísimas entidades que tú puedes tener tu cuota, tu tarjeta de crédito sin cuota de manejo. Entonces, imagínate, sigues generando vida crediticia mientras estás afuera, ¿sí? Y cuando vuelvas, sigues estando activo en el sistema y eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y lo otro que yo recomendaría es renegociar las deudas, ¿vale? En algunos momentos y muchas personas les pasó que hacían una negociación, y eso pasa mucho especialmente con Colfuturo, de que las deudas quedan en dólares, ¿sí? Entonces, eso hay que analizarlo en el momento en que tú llegues otra vez al país o con el ICETEX. ¿Qué te conviene más? Si ya pasar la deuda a pesos, porque tú ahora estás ganando en pesos. Y eso es algo importante. Yo no recomiendo jugar con la moneda que tú no ganas. ¿Sí? Si tú tienes una deuda en dólares, haz lo posible por hacer la conversión a pesos, porque si tus ingresos son en pesos, pues sí hay un match. Pero si tienes una deuda en dólares, por ejemplo, lo que pasó hace unos meses,
La deuda se te pudo pasar de hace un año de un dólar de 4.000 a un dólar de 5.000, imagínate, o sea, es impresionante. Obviamente después baja, pero es demasiada volatilidad y yo recomendaría en caso posible de hacer eso. Eso si tienes una deuda en otra moneda. Y lo segundo, renegocia los intereses. Tú puedes llegar a vender la cartera y de esa forma también bajar el monto de tu deuda, ¿sí? Entonces, si en el crédito educativo te dieron una tasa del 14 y si la economía está en un momento que te pueden llegar a encontrar unas mejores tasas, pues vende la cartera. Pasas de una tasa del 14 a una tasa del 10. ¿M? Entonces, fíjate que hay diferentes momentos del tiempo, entonces no hay que descuidar nunca las finanzas personales mientras estás estudiando. Brian, cuéntanos cómo formarnos, cómo aprender más sobre estos temas. Bueno, yo creo que es importante primero ser conscientes de que esto casi nunca se habla y eso es un poco lo que me ha pasado mucho cuando hablo con las personas es, no, pero a mí nunca nadie me dijo que tenía que ahorrar o nunca nadie me dijo que yo no podía sacar 10 tarjetas de crédito y endeudarme con todas, ¿sí? Eso se va aprendiendo lastimosamente con el dolor, ¿sí? El dolor del bolsillo. El dolor de cabeza cuando alguien te está llamando a cobrarte todos los días. Bueno, va a salir una ley que ya no te tienen que llamar supuestamente tanto, pero igual está el estrés de que esto pase, ¿sí? O sea, te da una presión y un dolor de cabeza que yo lo llamo, ya no tienes paz financiera y uno debería más que todo tener paz financiera. Es que sus decisiones de finanzas deberían tranquilizarlo y no estresarlo, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente de que necesita ayuda, ¿sí? Así como en el psicólogo, esto es como el psicólogo financiero. Ser consciente que necesitas ayuda porque no la sabemos todas, ¿sí? De pronto ahorramos, pero tenemos la plata guardada. Mire, hay estrategias de que puedes mejorar tu dinero. Queremos invertir, pero no sabemos cómo, entonces hay que empezar a conocer los productos. Entonces, hay muchas formas de que puedas formarte. Obviamente, la primera es que me sigan en mis redes sociales, ahí en Brian Rojas, entrenador financiero en YouTube, y entrenador financiero en Instagram y en TikTok. Allí van a poder encontrar contenido de todo tipo, ¿sí? Enfocado a educación financiera, ¿sí? Por ejemplo, cómo empezar a invertir, cómo invertir en finca raíz, cómo hacer inversiones con poco dinero, cómo establecer un plan de ahorros, cómo montar un CDT, o sea, un montón de información. Y dependiendo de lo que te interese, pues puedes empezar a profundizar un poco. Hay muchísimos creadores de contenido que nos enfocamos en poder ayudar a las personas en esto. Y lo segundo, hay las personas que les gusta leer, que sé que son muchas de las que estoy seguro que están en este canal, es, hay libros muy buenos, uno de ellos, La psicología del dinero, que creo que ayuda muchísimo, que les permite entender por qué nosotros somos así, ¿sí? Y no es porque sea Sofía o porque sea Brian, ay, es que si ellos estudiaron, entonces ellos deben saber. No, casualmente muchas de las personas que me buscan a mí, justamente por mi entorno, por mi profesión, porque hay como feeling, es personas profesionales, ¿sí? Y me dicen, mira, yo gano un montón de plata, pero siento que la estoy botando, estoy sobreendeudado, me he dado una vida de rico y ahora estoy en la quiebra, ¿sí? Entonces realmente esto no es ni de estudios, ni de estrato, ni de género, nada. Es realmente que todos, la gran mayoría, nunca fuimos educados financieramente, nunca nos hablaban de finanzas en el hogar, eso era un tema, un tabú, y ni en la universidad, tú y yo que estudiamos ahí en la Nacional, nunca nos dieron un curso de finanzas personales, eso, ni matemática financiera era una electiva, entonces con eso era todo. Y en general en otros ambientes tampoco se dan esos espacios, en los posgrados tampoco le explican a uno estos temas. Y eso que yo hice una maestría en finanzas, menos, o sea, y finanzas personales, eso nada que ver. Te enseñan a invertir en bolsa, pero como si fueras millonario, si tuvieras un montón de dinero. Es diferente. Entonces, digamos que creo que hay muchas opciones para aprender. Uno, lo que decía, buscar contenido digital. Hoy en día encuentras podcasts, videos, charlas TED, post, reels, en todas las redes sociales. Prácticamente siempre vas a encontrar a alguien. Ahí me encuentras en las principales a mí. Segundo, libros, recomendaría La psicología del dinero. Si ya quieren de pronto algo un poco más para construir capital, Padre Rico, Padre Pobre es un libro clásico de educación financiera. Esos dos me parecen bien, bien interesantes. Em, Hay muy buenos podcasts, sí, hay muy buenos podcasts para las personas que les gusta escuchar podcasts. Creo que también hay una muy buena opción allí. Y ya una otra alternativa es, por ejemplo, en mi caso, yo ofrezco entrenamientos financieros personalizados donde me siento con las personas, hablamos de sus problemas, me dicen cuántos que están debiendo y empezamos a mirar qué se puede hacer, por ejemplo. O hay personas que me dicen, mira, tengo un dinero, voy a recibir una herencia, no sé qué hacer con esto.
empezamos a analizar opciones de inversión, pero al final, pues obviamente siempre depende de cada persona, ¿sí? También mi invitación sería arriesguense, ¿sí? Pero arriesguense inteligentemente. ¿Por qué? Porque hoy en día pasa de que las personas quieren solucionar su vida muy rápido y como ya. Entonces, como ya nos enseñan que tú pones un dinero y que al otro día te lo están multiplicando, no. Generalmente son estafas, entonces hoy en día hay muchísimas estafas. Entonces, cuidado de pronto con lo que ponemos en dinero, porque hay personas que, por ejemplo, empiezan a poner todo su sueldo, hipotecan la casa, venden el carro, sacan créditos, porque les dicen que si ponen $1.000, $5.000, en un mes van a tener el tres veces eso. Eso realmente siempre termina mal. O sea, ahí sí no es casi siempre, no, siempre termina mal. ¿Sí? Y eso pasa en todo lado. Han salido muchísimas noticias últimamente de personas que han sido estafadas por este tipo de supuestas hiperinversiones donde te vas a volver millonario de un día para otro. Entonces, eso no es así. Ay, Brian, mil gracias. La verdad es que a mí me hubiera encantado tener una asesoría como lo que estás describiendo, incluso nada más de información para consultarla desde muy temprano en mi vida. Porque lo que tú decías, incluso estudiando economía, nunca tratamos estos temas y el No, tema del nunca. dinero es un tabú en la familia, en las amistades y todo. Entonces, gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, a todas las personas, por favor, sigan a Brian. Es una persona confiable, recomendable y la verdad es que yo también me volveré cliente próximamente de los Ahí me servicios. invita. Y eso, y ojalá esta información sea de gran utilidad y beneficio para muchas personas. Entonces, por favor, compártanla y bueno, ya nos veremos en otro video. Mil gracias, Brian, por aconsejarnos. Claro que sí. Muchas gracias, Sofía, por esta invitación. Sé que lo que haces también es muy bueno. A mí me ha gustado también tener un coach para muchas cosas de mi vida, entre ellos la parte académica, obviamente. Y estoy seguro que muchas personas le sacarán mucho provecho a todo lo que les estás enseñando, porque no hay nada mejor que la experiencia de alguien que lo vivió, ¿sí? Entonces creo que eso es muy bonito. Entonces te felicito también a ti y súper bienvenidos también a mi canal. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces hasta pronto, que estén bien. Listo, Sofía, que estés bien, chaito.